En cooperación entre el Parlamento, varias organizaciones e instituciones gubernamentales y el Fondo de la ONU para la Población y las organizaciones, se celebra un taller sobre el papel de la Asamblea del Pueblo en mermar los impactos de la crisis actual sobre las madres y los niños. Gabinete debate nuevos mecanismos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Lavrov, la oposición siria no debería poner condiciones previas para asistir a la conferencia internacional sobre Siria a celebrarse en Ginebra. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. El presidente de la Asamblea del Pueblo, Mohammad Jihad al-Laham, exigió de la comunidad internacional que asumiera sus responsabilidades humanitarias ante Siria para poner fin a la guerra que padece y presionar a los estados involucrados en esa guerra para detener su apoyo a los terroristas. Durante la inauguración de un taller sobre el papel de la Asamblea del Pueblo en mermar los impactos de la crisis actual sobre las madres y los niños, evento celebrado en cooperación con el Fondo de la ONU para la Población, al-Laham destacó la importancia de que la comunidad internacional desempeñe esfuerzos conjuntos para hacer frente a los peligros del terrorismo que está afrontando Siria, así como trabajar con el gobierno sirio para llevar a cabo el programa de solución política y levantar las injustas sanciones económicas que afectan la vida de los ciudadanos sirios, sobre todo las mujeres y los niños. Al-Laham aclaró que existen partes que tratan de inculcar conceptos de matanza y venganza a la sociedad siria, sobre todo a los niños, para acabar con su inocencia y grabar una violenta conducta en sus mentes, hecho que afectará su futuro y requerirá desarrollar programas culturales y sociales para ayudarles a superar esta situación. Asimismo señaló que explotar a los menores de edad en los conflictos armados y forzarlos a entrar en el mercado del trabajo se considera como una de las más duras formas de explotación de menores. De igual manera, afirmó que las partes pertinentes están desempeñando esfuerzos extraordinarios para responder a todas las necesidades de las familias desplazadas y garantizar el retorno a sus hogares para aquellas familias que se encuentran fuera de Siria. Gabinete dedicó en su sesión semanal del martes para debatir los mecanismos adoptados y adoptar por la Comisión Económica a fin de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Durante la sesión, el primer ministro Wael al-Halaki señaló que el gobierno está luchando contra el contrabando de los derivados del petróleo y aquellos que manipulan la economía nacional. Al-Halaki hizo un panorama sobre los destacados resultados logrados tras las reuniones de los comités técnico-económicos sirio-iraníes, aludiendo a los nuevos acuerdos firmados que forzarán la capacidad del pueblo sirio a enfrentar la guerra económica librada contra Siria. El primer ministro aclaró que las reuniones se centraron en la fortificación de las relaciones bilaterales entre Siria e Irán en las áreas de la energía eléctrica, la salud y los medicamentos, además del intercambio de los derivados del petróleo, la construcción de 5 molinos en Siria, la importación de 50.000 toneladas de harina, la financiación de las necesidades del mercado local, de mercancías y productos y el otorgamiento de facilidades de pago que contribuyan a aliviar la presión sobre el mercado de divisas. Al-Halaki apuntó al paquete de medidas económicas tomadas últimamente para reforzar la economía nacional y mejorar el tipo de cambio de la libra siria y luchar contra los especuladores secundados por países exteriores para impedir la estabilidad de la libra siria, afirmando que la economía siria es capaz de enfrentar todos los retos, particularmente tras las victorias logradas por el ejército sirio sobre el terreno. En la sesión del gabinete, el ministro de Exteriores y Emigrantes, Walid al-Muallem, hizo un panorama sobre los últimos acontecimientos políticos en el escenario internacional y sus repercusiones sobre la situación en el interior sirio, aseverando que la aplicación del programa político es la única vía de resolver la crisis siria. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que la cumbre del G8 discutió los preparativos de la celebración de la Conferencia Internacional sobre Siria en Ginebra. Coincidieron en la necesidad de acabar con la violencia tan pronto como sea posible y que la paz y la reconciliación en Siria sean el resultado de la acción política por parte del gobierno y la oposición por igual. Putin dijo en una conferencia de prensa al término de la cumbre del G8 en Gran Bretaña que el suministro de armas a la oposición en Siria llevará a la agudización de la crisis y la inestabilidad. Putin se preguntó,
Los europeos quieren suministrar armas a los criminales, que son muchos en las filas de la oposición, quienes asesinan brutalmente, al igual del asesinato de un soldado británico a manos de extremistas en Londres recientemente. Putin subrayó que no había pruebas de que el ejército sirio utilizó armas químicas, mientras que productos químicos fueron incautados en posesión de elementos de la oposición, como fueron decomisados sus laboratorios. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que una imposición de una zona de exclusión aérea en Siria serviría a los extremistas y va a obstaculizar los preparativos para la conferencia internacional sobre Siria en Ginebra. En una entrevista con la agencia de noticias QYT, Kuna, la cual fue difundida por el sitio del Ministerio de Exteriores de Rusia, Lavrov explicó que la aprobación de documentos que responsabilizan solamente a las autoridades sirias de lo que está sucediendo en el país, el anuncio de la intención de armar, la creación de una zona de exclusión aérea y la apertura de corredores humanitarios, todas son medidas que no ayudan a los preparativos de la conferencia, sino que favorecerían a los terroristas de Al-Qaeda y de otros grupos extremistas que también están tratando de obstaculizar la conferencia y evitar que se logre un avance hacia la paz en Siria. Lavrov señaló que la oposición siria no debería poner condiciones previas para asistir a esta conferencia. Sobre las sanciones impuestas sobre Irán y los planes para intensificarlas, el canciller ruso subrayó que hay que abandonar los planes para aumentar las sanciones y empezar a aliviarlas. El vicecanciller ruso Sergei Rybakov declaró que la cumbre del G8 ha logrado avances respecto a la celebración de la cumbre internacional sobre Siria. Asimismo, aclaró que las posturas comunes entre Rusia y Estados Unidos acerca de la crisis siria siguen incrementándose, afirmando que la posibilidad de la celebración de la cumbre internacional en cuanto antes, sin determinar fecha alguna. En otro contexto, el vicecanciller ruso señaló que Moscú no puede aceptar alegaciones sin pruebas sobre el uso de armas químicas por parte del gobierno sirio, recalcando en la necesidad de iniciar una serie e independiente investigación internacional al respecto. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, reiteró la posición de su país, que apoya cualquier iniciativa para resolver la crisis en Siria políticamente, en particular los esfuerzos desempeñados por Rusia en esta materia, señalando que Irán continuará sus consultas y esfuerzos con todos los países para llegar a una solución política y pacífica a la crisis en Siria. En una conferencia de prensa celebrada este martes, Araghchi dijo que Irán apoya la conferencia internacional que se celebrará en Ginebra sobre Siria y espera que dicha conferencia sea convocada en el momento adecuado y que cuente con la presencia de los países con influencia en la cuestión siria, confirmando la participación de Irán en la conferencia si recibe una invitación oficial. El vocero iraní señaló que la oposición siria enfrenta muchos problemas, ya que aún no se han puesto de acuerdo para participar en la conferencia ni acordó quiénes serán sus representantes. El funcionario iraní negó las acusaciones de que Irán está enviando soldados a Siria y aclaró que el gobierno sirio y el ejército árabe sirio no necesitan semejante ayuda porque son capaces de hacer frente a los grupos armados terroristas y derrotarlos. Araghchi precisó que su país no esperaba que el presidente egipcio Mohamed Morsi cortara los lazos con Siria, señalando que Egipto debe tener presencia constructiva en los asuntos regionales mediante el diálogo político. Asimismo, reveló que Irán continuará sus contactos con Egipto sobre Siria con el fin de llegar a una solución a la crisis. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que cualquier intervención militar de Estados Unidos en Siria, como la creación de lo que él llamó una zona de exclusión aérea, no resuelve el problema y no altera el curso de la crisis, reconociendo que la cuestión no es fácil. En una entrevista con la cadena de televisión pública estadounidense PBS, Obama consideró que, teniendo en cuenta la compleja situación en el Medio Oriente, Estados Unidos no puede emprender una guerra adicional en esa región. Las palabras de Obama se produjeron en respuesta a quienes lo critican y demandan una intervención militar directa de Estados Unidos en Siria.
ciudadanos sirios y turcos llevaron a cabo una sentada frente a la embajada de Turquía en Damasco para expresar la solidaridad con el pueblo turco contra las políticas de Recep Tayyip Erdogan y su gobierno. Los participantes en la sentada corearon canciones nacionales sirias y frases que condenan las políticas del Partido de Justicia y el Desarrollo representada por Erdogan, así como izaron pancartas que resaltan la profundidad de las relaciones entre los sirios y los turcos y denuncian la represión de las fuerzas de Erdogan a los manifestantes en diferentes partes de Turquía, así como repudian el apoyo de su gobierno a los terroristas que asesinan a los sirios y roban sus instalaciones industriales en Alepo. Los participantes en la sentada aseguraron que la implicación de Erdogan en el complot y la guerra contra Siria constituye una de las razones de la revolución turca. Asimismo, expresaron que su acto es en contra de los actos criminales del gobierno de Erdogan y sus aliados en la región de potencias coloniales que querían emprender sus guerras en nombre de la democracia a costa de la sangre de personas inocentes. Durante sus operaciones contra los grupos terroristas en Idlib, al norte del país, el Ejército Nacional arrasó varios zulos y dejó fuera de combate a numerosos terroristas, al igual que destruyó lanzadores de proyectiles de mortero y una ametralladora pesada. Una fuente militar informó que numerosos terroristas fueron eliminados en las localidades campestres de Taftanaz, Bench, Serja, Ramhamdan, Hesano, Sheikh Baher, Tel Mennes, Hamedía y Yarin en Idlib. El ejército destruyó también ametralladoras pesadas y lanzadores de proyectiles de mortero en Jabal al-Arabin. Asimismo, combatientes del Frente al-Nusra sufrieron igualmente considerables bajas en sus filas en las localidades de Alquinilla y Najiya, Hemserfem, Kafar Shalaya, Motarem, Nahla, Abu Duhur y Ma'aret Mazarin. Mientras tanto, un destacamento del ejército se enfrentó a un grupo terrorista armado que perpetraban saqueos, robos, secuestros y cortaban las carreteras en la campiña de Jisr al-Shogur. Y en la provincia de Damasco Campo, unidades de nuestras valientes Fuerzas Armadas eliminaron a varios terroristas, entre ellos un francotirador en Duma y Adra al-Balad y sus proximidades, y destruyeron 3 talleres para la fabricación de artefactos explosivos y proyectiles de mortero en la zona industrial de Duma. Asimismo, una escuadra del ejército llevó a cabo operaciones cualitativas en las localidades de Alemleja y Ardín, que resultaron con la muerte de varios terroristas y la herida de otros. Y en el poblado de Halbún, una unidad del ejército chocó con un grupo terrorista armado donde fueron liquidados varios terroristas. Y en Berzi, otra unidad del ejército confiscó armas y municiones que estuvieron en posesión de los grupos terroristas armados en las granjas orientales de Berzi y eliminó a varios elementos terroristas. Por último, el ejército árabe sirio continúa su persecución al resto de los terroristas en la ciudad de Daraa con el fin de erradicar el terrorismo de sus raíces. Y en este marco, unidades del ejército se adelantaron por varios ejes y lograron infligir significativas pérdidas en la fila de los terroristas y matar a varios de ellos. También fueron desactivados 3 artefactos explosivos sembrados por los terroristas en las viviendas de los inocentes ciudadanos. Terroristas detonaron un artefacto explosivo que colocaron cerca de la escuela Qadisiyya en la calle de Al-Wahda en la ciudad de Qamishli, en la provincia nororiental de Al-Hasaki. Una fuente en la gobernación informó que la explosión hirió a 3 civiles que fueron trasladados al Hospital Nacional en la ciudad para recibir tratamiento, además de ocasionar daños materiales en el lugar. Una unidad de nuestras Fuerzas Armadas frustró la noche del lunes el intento de un grupo terrorista armado de infiltrarse en el territorio sirio desde el Líbano, en la localidad de Talkalah, en el campo de Homs. Una fuente en la gobernación de Homs informó que el grupo terrorista fue monitoreado mientras trataba de infiltrarse en territorio sirio y varios de sus integrantes cayeron muertos y heridos. La misma fuente agregó que otras unidades de nuestro ejército dirigieron golpes a las concentraciones de los terroristas en las localidades de Taldau, Tal Dahab, Kafr Laha, Rastan y Horbinafso. Los golpes del ejército en las mencionadas localidades dejaron a decenas de terroristas entre muertos y heridos, además de destruir sus pertrechos bélicos. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles las noticias más destacadas. En cooperación entre el Parlamento, varias organizaciones e instituciones gubernamentales y el Fondo de la ONU para la Población y las organizaciones, se celebra un taller sobre el papel de la Asamblea del Pueblo en mermar los impactos de la crisis actual sobre las madres y los niños.
Gabinete debate nuevos mecanismos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Lavrov, la oposición siria no debería poner condiciones previas para asistir a la conferencia internacional sobre Siria a celebrarse en Ginebra. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.